Muy buenas tardes, mi nombre es Yaret Gabriela Torres Hernández y voy a presentar el trabajo titulado Utilización de cáscara de huevo como sal activadora en el proceso de cementación sólida sobre un acero cold roll. Los coautores Edgar López Arreola y los maestros Francisco Sandoval Pérez y Alejandro Tamirano Torres pertenecemos a la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. Como una introducción, mencionaré que bueno, el acero 1018 es un acero de bajo carbono, por lo que se utiliza en la fabricación de partes que no estén sujetas a grandes esfuerzos, tales como flechas, tensores, pernos de dirección, cadenas, etcétera. Además de esto, pues posee una buena maquinabilidad. En el lado derecho, en la parte superior, podemos observar lo que es la composición química de este acero. Entre los elementos más destacables encontramos, bueno, evidentemente al carbono, silicio, manganeso, fósforo y azufre. En cuanto a los tratamientos termoquímicos, en el caso del cementado, tenemos que puede llevarse a cabo en estado sólido, líquido o gaseoso, en un intervalo de temperaturas entre los 890 y 950 grados Celsius, con el fin de lograr una superficie endurecida debido a la presencia de martensita y conservando un núcleo dúctil y tenaz con un bajo contenido de carbono. Si se busca que una pieza tenga dureza superficial con un núcleo tenaz como mencionábamos, este acero, el 1018, es adecuado y permitirá por lo tanto la fabricación de piezas más complejas, como pueden ser piñones, engranes, tornillos sin fin, etc. El desarrollo experimental de este proyecto, bueno, consistió primero en realizar lo que es una mezcla cementante, la cual consistió en, bueno, recolectar una cantidad de cascarones de huevo que posteriormente fueron lavados para eliminar todo lo que es la materia orgánica o grasa que pudiera contener. Se lavaron y se secaron a 100 grados Celsius por 1.5 horas en una estufa. Posteriormente se procedió a molerlos para obtener un polvo de estas cáscaras y combinarlas con carbón vegetal en polvo. De esta forma, tenemos dos mezclas cementantes, una que es 80% carbón vegetal y 20% de cáscara de huevo, a la que llamaremos M1, y 100% carbón vegetal, a la que llamaremos M2. Por otra parte, la preparación de las probetas, bueno, teníamos lo que son barras cilíndricas del acero 1018, el cual fue cortado mediante una cortadora de disco. Se cortaron 13 probetas con .25 pulgadas de diámetro por .6 pulgadas de longitud. Se llevaron a un lavado ultrasónico durante 20 minutos y posteriormente se pusieron en contacto en un recipiente de acero inoxidable en donde colocamos lo que es una capa de mezcla cementante de aproximadamente 1 o 2 centímetros de espesor, colocamos lo que son las probetas y posteriormente se cubrieron totalmente con más mezcla cementante, ya sea la M1 o la M2, y finalmente se colocó lo que es una tapa de arcilla para evitar que los gases generados se escapen. El tratamiento termoquímico se llevó a cabo en dos etapas. Como podemos ver en el esquema de la izquierda, en este diagrama de temperatura contratiempo, podemos observar que en la primera etapa, que es esta parte, bueno, se llevó a una temperatura de 850 grados Celsius y se dieron tres tiempos de permanencia, 6, 15 y 20 horas. Después de cada tiempo, se enfriaron las probetas en el horno hasta una temperatura ambiente. Para cada tiempo de permanencia se utilizaron dos probetas. En una segunda etapa, como vimos en el diagrama anterior, se pasó a un temple que se realizó a 800 grados Celsius por una hora, con un posterior enfriamiento en aceite con agitación, seguido de un revenido a 250 grados Celsius por una hora y finalmente dejando enfriar al aire. Posteriormente se realizó lo que es la caracterización microestructural.
Para ello, bueno, realizamos lo que es el montaje de las probetas para facilitar lo que es su manejo durante lo que es el desbaste, pulido y ataque químico. Esto con el fin de revelar lo que es la microestructura del material con los distintos tratamientos. Posteriormente se observaron en lo que es un microscopio metalográfico para obtener la microestructura del material. La caracterización mecánica, bueno, consistió en realizar ensayos de dureza en un microdurómetro Vickers que tenemos aquí a la izquierda, utilizando 50 gramos fuerzas de carga y dejando una distancia de aproximadamente 5 micras entre cada indentación. Se determinó un perfil de durezas en la sección transversal de la capa superficial cementada y el núcleo de las muestras. Resultados y análisis. El análisis metalográfico de la muestra testigo lo podemos ver en esta imagen, que es la figura 1, en donde, bueno, corresponde a la sección transversal del acero 1018, tal como viene de fábrica, y bueno, podemos observar granos equiaxiales de ferrita en color más claro y pequeñas cantidades de perlita, como podemos observar. En este caso se obtuvo una dureza promedio de 5.48 en la escala Rodwell-C. Posteriormente, tenemos aquí lo que son imágenes correspondientes al proceso de cementado a 6 horas. Únicamente vamos a mostrar estas, ya que con los diferentes tiempos se obtienen microestructuras muy similares. Bueno, lo que podemos observar en el caso de la figura de la izquierda, denominada inciso A, tenemos lo que es la imagen correspondiente a la muestra tratada con la mezcla cementante llamada M1, que consiste en 20% de cáscara de huevo, y en el caso de la figura B, la correspondiente a la tratada con M2 con 100% carbón vegetal. En la primera zona, en la primera imagen, perdón, tenemos lo que es la zona A, que corresponde al área subsuperficial del acero, en donde se observa una mayor cantidad de perlita debido a que los átomos de carbono difunden dentro del material. Y en la zona B ya tenemos más la estructura parecida a lo que es el núcleo, en donde se ven granos equiaxiales de ferrita. En estas tablas podemos ver lo que son los espesores de capa versus la dureza. En la tabla 1 corresponden a lo que es la mezcla con cáscara de huevo. Podemos observar que conforme se incrementa el tiempo de permanencia, en el caso de 6 y 15 horas, pues se incrementa el espesor de la capa. Pero en 20 horas ya esto no se cumple. Si este espesor de capa, aunque ha pasado 5 horas más, pues no se incrementa este espesor. Esto puede ser debido a que hay una saturación de carbono en la misma. En el caso de la mezcla, bueno, en el caso de la M2 con 100% carbón vegetal, sí se observa un cambio en lo que es el espesor de la capa. Entre más tiempo de permanencia se tiene con la mezcla cementante, mayor es el espesor de la capa. Posteriormente se realizaron lo que es el temple y revenido de la probeta cementada. Nuevamente mostramos los resultados a la probeta de 6 horas utilizando la mezcla M1. Podemos observar tres diferentes zonas A, B y C. En la zona A observamos la presencia de una matriz en donde prácticamente todo es martensita y pequeñas cantidades de austenita retenida. En la zona B, o conocida como de transición, se muestra una cantidad mínima de martensita con presencia también de perlita y ferrita alfa, lo cual, bueno, nos indica precisamente una menor cantidad de carbono. En la zona C, corresponde a la microestructura típica del acero IC 1018, mostrando la presencia de granos de ferrita y bajos porcentajes de perlita. Y del lado derecho tenemos pues esta misma microestructura, pero a mayores aumentos, en este caso a 200 aumentos. Los perfiles de dureza, bueno, son de las probetas sometidas a cementación por tiempos de 6, 15, 20 horas con un posterior temple y revenido, es decir, aquí ya se realizaron las dos etapas
y podemos ver estos perfiles de dureza en los cuales en ambos casos se obtiene los mayores valores de dureza se obtienen en la superficie de la capa. Sin embargo, podemos ver que con la mezcla que fue tratada únicamente con carbón vegetal, estos valores de dureza son mucho mayores que aquellos obtenidos con la mezcla de cáscara de huevo y carbón vegetal. Y bueno, lo que se espera es que la dureza vaya decayendo conforme nos vamos acercando a lo que es el núcleo de la pieza. Y en ambos casos se tiene el mismo comportamiento. Como conclusiones, tenemos que en este caso emplear la cáscara de huevo como sal activadora no incrementa el potencial de carbono en la atmósfera cementante. Esto puede deberse a que se alcanza una saturación de carbono en la capa, ya que aquella con 100% carbón vegetal mostró valores mayores de dureza superficial y de espesor de la capa efectiva. Por otro lado, tenemos que el perfil de durezas evidenció que el tiempo de permanencia a la temperatura de cementación óptimo en estas condiciones fue de 15 horas empleando 100% carbón vegetal y obteniendo un valor máximo de dureza de 56.25 en la escala Rotwell-C. Por último, tenemos algunas de las referencias empleadas en esta presentación. Y finalmente, gracias por su atención.